Buenas, muy buenas. De nuevo estoy con Raúl Revillar y ahora estamos en su casa. De los cuentos urbanos de niños pobres, venimos a hablar del cuento Las niñas de Cuatro Álamos. Bueno, este cuento se desarrolla con un personaje que es un profesor que ha sido exonerado y perseguido por el poder establecido por tener un pensamiento de izquierda. Y como en Chile los profesores a veces suplen a las personas si está enfermo o faltan horas, y este profesor llega a un colegio que a la vez parece que ese colegio fue un centro de tortura, pero se los pasan a los niños del Sename. Los niños del Sename son los niños vulnerables que tenemos en el país, que han sido abusados, violados y todo eso, y que el Estado o la protección es cero aporte porque no da la herramienta para que el formador, profesor, psicólogo, tengan para que los niños puedan salir de esa vida horrible. Entonces este profesor llega acá y se genera este cuento, primero de una niña adolescente, en la edad, como decimos en Chile, de merecer, otra niña que hace la parte emotiva, donde el profesor genera toda su capacidad psicológica. La pregunta del millón: ¿existió el profesor que se relata en este cuento? Sí, es correcto. Bueno, este relato, como señalabas tú, fue una vivencia que yo observé y la llevé al relato. Eso sucedió después del golpe de Estado, en que, como tú señalaste, había muchas cárceles clandestinas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la presión internacional contra la dictadura fue tan grande que tuvo que empezar a retroceder, y estos presos políticos tuvieron que sacarlos de estas cárceles y enviados a otros lugares, mucho fuera del país, y es así como estas instancias donde habían presos políticos. Acuérdate que había muchas cárceles clandestinas, ¿ya? Una de ellas fue Cuatro Álamos, está Venta Sexy, Londres, bueno, hay muchos. Eso es un tema ya, es otro tema. Ahora, lo que sucede con estas niñitas, porque llegó este profesor a Cuatro Álamos. Cuatro Álamos está ubicado ahí en departamental, como la avenida Canadá, ¿ya? Entonces había una sección para niños y otra para niñas. Y este profesor llega a este lugar de las niñas, y ahí sucede esta narración. Hay una parte de la narrativa que hay un relato que se asemeja mucho al relato que ha pasado especialmente en los niños del Sename, que son los abusos que hay en el interior, el abuso de poder que hay en el interior de la sexualidad de los niños, especialmente tanto de los niños que están ahí, y a la vez de la poca interés del Estado de tener gente idónea para el cuidado de los niños. Entonces este profesor llega donde se genera un problema claro, que la niña le cuenta, un relato muy hermoso, que lo único que le pedía al profesor si le podía regalar un peluche, porque era lo único que se podía aferrar para que las niñas grandes no se la violaran en la noche, porque le quitaban la comida, ¿ah? que ese arraigo que se ha generado por los abusos de poder a toda esfera en Chile. Entonces, ¿cuál es porque ahí hay un quiebre, ¿eh? Un quiebre dentro del relato, porque ella le cuenta algo, ¿ah? que ese cuento a la larga que termina con el fin, que él fuera a ver a su abuelita que estaba en el hospital. Mira, esa parte, claro, es la parte más central, más emotiva del cuento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que primero, esto del Sename tiene una parte histórica, una data de, por ejemplo, en el gobierno
pero y reserva. La niñez era protegida. Había personal idóneo. Ahí está el tema que señalabas tú y que lo relevante de este cuento, de que la gente que estaba encargada en ese lugar de Cuatro Álamos no era gente idónea, porque habían personas que eran los ARM, significa auxiliar de personal para atender a los niños, que no tenía, esa gente no era idónea, no eran pedagogos, no tenían ninguna preparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este profesor era profesional, era un pedagogo, formado como profesor. Y esa es la parte más emotiva, que él supo captar las necesidades de esta niñita, y la niñita, como decías tú, le confía, se abre con él. ¿Y qué es lo que sucede? Que acá esa es la parte que yo quería resaltar y que vuelve a la palestra hoy día, porque hoy día el Sename no existe. Asumió una nueva persona, le cambiaron el nombre, ¿ya? Porque no hay gente idónea para atender. Fíjate que han sucedido casos muy dramáticos con la niñita esa que la persona le puso, igual que en Estados Unidos, cuando el guardia al hombre de color le pone la rodilla aquí. Mira, acá sucedió casi lo mismo con una niñita que murió por eso, porque la persona la aplastó. Yo no recuerdo el nombre de la niñita esa, que fue muy... Mira, esos casos son, como decimos en Chile, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Mira, en el gobierno de la Michelle Bachelet hubo un caso de un niño que lo apodaron el Cizarro. Era un niño de 8 años que andaba haciendo asaltos, y donde fue un problema que se generó en ese gobierno, donde se trató de hacer un equipo multidisciplinario, donde había un psiquiatra y todo eso, para ver por qué el niño, siendo muy pequeño, se generaba delincuencia. ¿Por qué? Porque, y ahí voy a retrotraerme a un libro que tiene Gabriel Salazar, Los Guachos de Chile. Esta historia no es nueva, es muy vieja, porque viene generando desde la colonia, cuando se llevaban presos a las personas que eran vagabundas. ¿Y por qué eran vagabundas? Porque lo que pasa aquí en la actualidad con esta cosa del Panama Paper, donde se descubre, no se descubre, sino que Piñera, muy a su ancha, dice, bueno, hay que eliminar estos paraísos fiscales, y después sale la CONADE que él tiene negocio en los paraísos fiscales. Y todos sabemos en Chile cómo él hizo su fortuna, que Mónica Madariaga, que era sobrina de Pinochet y a la vez fue ministra de Justicia, una pinochetista, pero de esas personas horribles, pero ella dice, porque cuando les conviene la derecha es ética, y cuando no les conviene son... Entonces ella lo salva de no irse preso. ¿Ah? Y hay unos videos ahí que dice, yo no, o sea, porque aquí en Chile si uno dice algo lo pueden meter preso porque está farseando la verdad. Estoy replicando eso. Entonces, esta cosa del Sename es un problema, como decía un juez de Pinochet cuando le preguntaban por la gente desaparecida, y él dijo una frase que hasta el día de hoy para el bronce, que los comunistas ya lo tenían con cuncho. O sea, un juez, un ministro de justicia decirle eso, donde le preguntan por alguien que está desaparecido y sale con esa respuesta, deja mucho de desear. Entonces, en este libro, donde hay un relato crudo por una situación que no es nada nueva en nuestro país, porque fíjese que entrando a estas presidenciales, el Boris supuestamente hizo un acuerdo con Piñera en su primer gobierno de tratar de mejorar la situación del Sename. ¿Y qué se generó? En que a quién le pasaran plata a grupos de poder, porque incluso es un negocio, ¿ah? Porque le dan una subvención a los niños, y si uno mira a las casas que supuestamente tienen que ser casas de acogida grata, son como fortalezas que están presos, y los niños igual se arrancan, porque los niños, ¿qué es lo que pasa? En vez de sentirse acogidos como una casa, están presos.
abusan, les pegan. Les voy a contar una anécdota. Y yo tengo una hermana que trabajó muchos años ella es paramédico y trabajó en la área de la posta, de Felipurne, que agarra todos los sectores populares del Gran Santiago. Renca, Los Prados, Quilicura, hasta Milipilla llega. Y un día llegó una niña del Sename, Ya. por X motivo. Llegó con un problema que ella no lo debía tener, infección urinaria. Y en ese lapso mi hermana como responsable tenía que tomarla y ir a dejarla a los encargados. Pero en ese lapso había carabineros que iba a cargo de ella y la niña le dijo no una grosería, pero le dijo un chilenismo y a la larga mi hermana después llegó a la casa pensando que el mismo oficial era el que abusaba de ella. Porque era tanta la confianza de ¿cómo se llama? De como si hubieran sido dos personas que se conocían. Entonces mi hermana llegó a mi casa y me contó, sí, pues sí, así es, pues, hermana. Sí, el abuso de poder y no el control del poder, porque el poder hay que controlarlo. O sea, porque si tú no controlas a una persona que quizás sea muy señor, pasa mucho con carabineros, que hacen y deshacen. Entonces, partiendo y teniendo en cuenta que ese relato es ficticio, donde este profesor va, porque a mí me causó gracia al final, porque es como las películas, dice fin. Porque en el fondo dice, muere la abuelita de esta niña que está en el Sename, tenía un cáncer terminal y todo eso. Que a veces esa es una realidad patente, así, de ¿cómo se llama? De esa inhumanidad. Por eso uno dice, bueno, ¿ya dónde está UNICEF? ¿Dónde están todas estas organizaciones que de repente rimbombantes, que ponen a un futbolista, ya el futbolista va? Pero son puros voladeros de luces. Porque en el fondo el Estado de Chile, después del golpe de Estado, dejó a mucha gente desamparada. Mira, no tan solo la gente. Después hay muchas secuelas, hay mucho que hablar y poco se ha dicho todavía. Porque recién nosotros estamos... Mira, cuando empezamos a conocer la verdad de que con un corvo le abrían el vientre y lo tiraran al mar, subimos mucho después. Entonces, ahora todavía hay información que no está desclasificada. No se ha dicho, por ejemplo, qué pasa con los desaparecidos. Mira. Ahora, los candidatos le sacan el poto a la jeringa, porque no hablan los temas principales, no hablan, por ejemplo, las propuestas, mira, yo lo he escuchado, se van en puros cagüines, se van en puras cosas personales, intrascendentes, pero no hablan lo que van a hacer, por ejemplo, con las mineras, con los ricos, con los grandes capitales. No han dicho eso. Mira, yo estoy leyendo un libro que se llama La tiranía y la violencia subjetiva, objetiva e implícita. Entonces, ahí se da muy en contra de lo que tú estás planteando, que tiene que ver con los liberales. Entonces los liberales defienden todas las causas, pero las causas las producen ellos mismos. Entonces nosotros que somos hombres de izquierda tenemos que decir, ustedes son causantes que tengamos esto, que tengamos esta pobreza, porque esta cuestión del libre mercado es lo más horrible que le haya pasado al mundo, porque esto, ráscate como las que... Mira, ayer conversando con un amigo porque estábamos hablando sobre el abuso que hay cuando tú vayas al médico. Tú vayas al médico y era de la aspirina. Tú vayas a una clínica, la aspirina te cuesta 1.000.000 y vayas a una parte que la aspirina vale 1.000 pesos la cajita. Entonces, y esa realidad, ¿cómo se puede quebrar? Primero, partiendo de lo objetivo y lo subjetivo que es el discurso. Por ser aquí el discurso se está dando de que los privados son los que manejan bien la economía, entre comillas, porque la economía se basa en base al crédito. Oye, y el endeudamiento. Mira, lo que está diciendo tú, yo lo resumo, lo simplifico más aún. ¿Por qué? Porque hablan de emprendedor, pero emprendedor es capitalismo. Porque el emprendedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender sopaipillas, juntar plata, juntarse un carro más grande y después poner a masandería. Entonces, es cuando hablan de emprendedores.
¿ya? Con la señora que teje, que hace una cosita. ¿Qué mensaje están entregando? Pero, esos conceptos que Adam Smith, el economista de la mano siniestra, que Karl Marx lo criticaba mucho porque resulta que a nosotros hacemos un negocio, y el negocio nos va mal, tenemos que reinventarnos en nuestro negocio hasta lograr, pero resulta que en ese lograr generáis un endeudamiento tan grande que a la larga... Oye, pero la economía lleva a que la gente pero invirtamos las genere esos cosas. conceptos. Mira, Piñera es un especulador. Pero Piñera, ¿de dónde hizo su capital? Partamos. No, porque la especulación no nace de la nada. Pero especular, él no crea nada. Él No, solamente... pero ¿de dónde saca el capital él? Ese es él con los artilugios del Banco de Talca, por ejemplo, como empezó, ya con las tarjetas, ya. De la nada hace plata. Pero ¿cómo lo hace? O sea, porque tú dices, mira, el asunto de la tarjeta de Piñera fue así. Miguel Claro, que era un viejo derechista que financió a la CNI, financió la DINA, que esa cosa está comprobada ahí, porque la DINA iba al canal de Miguel Claro, que era el Megavisión, a pedir plata. Él manda a Piñera como gerente a Estados Unidos para traer el negocio de las tarjetas. Sí, Y Piñera dice no, que el negocio era malo y le gana el negocio. claro. Tanto que él después le pasa la cuenta porque hay un que se llama la Radio Kioto, cuando Piñera quiere joderse a la Matei, cuando eran los dos perfiles que iban de la derecha en los primeros años de los gobiernos de la Concertación. Entonces, esta cosa siniestra que tiene esta derecha suponte que era oligárquica, y esta derecha porque la familia Piñera, su papá fue toda la vida diplomático de la democracia cristiana, Un empleado público. ¿verdad? empleados públicos que de la noche a la mañana subieron. Entonces aquí hay una guerra entre la oligarquía emergente que no acepta a esta oligarquía que hizo lo que decías tú, estos malabares o estas chanchullos para llegar a tener lo que tiene. Porque en el fondo son chanchullos porque, para los que sepan, Piñera estuvo 8 años en el Senado. ¿Y dónde estuvo los 8 años en el Senado? En la Comisión de Hacienda. Un pillo de 7 azuelas. Claro, y como el lenguaje económico a veces es engorroso por las cifras y todo eso, que la gente de repente lo deja, pero es lo más importante manejar, porque de ahí donde la gente hace los chanchullos para joderse a las personas. Sí, mira, lo que dices tú, bueno, el análisis que haces tú me parece correcto, pero también hay que considerar acá el nepotismo, porque Piñera es de las últimas generaciones, pero antes teníamos una oligarquía que siempre ha aplicado el nepotismo. No podemos olvidar, por ejemplo, a la familia Frey, por ejemplo. ¿Ya? La familia Frey, poco menos que están creando una dinastía. ¿Por qué? Porque... Pero ya tuvieron un quiebre. ¿Tú sabes cuál es el quiebre que tuvieron? Que pero, el hermano del Frey les robó la plata. Porque se la estaban echando y están ahí en un juicio porque resulta que Frey vendió la empresa Sido Copper y dejó al hermano que le cuidara el patrimonio. Y cuando le fueron a hacer, el hermano no tenía ni un peso y está ahí en un juicio. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros que tenemos amigos abogados, el otro día yo tuve una discusión con una amiga abogada porque me vino a la memoria, la historia me absolverá, que estábamos conversando, donde hace una defensa cabal sobre el principio y ética, cómo se hace una revolución sin intervención extranjera. O sea, que no venga alguien y ponga la plata. En cambio aquí ha venido gente de afuera del país y le pone plata para la intervención de los gobiernos. Y esa hay una franca intervención de Estados Unidos. Suponte, si uno se le pregunta a Boris y a Jackson, que lo digan por qué fueron a conversar con el gran empresariado, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron el negociado que hicieron ahí para asegurar la famosa estabilidad económica. No, la estabilidad del endeudamiento que tiene cada ciudadano. Y el ciudadano cuando entienda, mira, yo vivo en un barrio junto, y donde en mi barrio ahí venden completo. Si uno va en las tardes, llega la gente con su autito a comerse un completo. Y ahí entran las contradicciones. Tú tienes un auto de 8 millones y te vayas a comer un completo y decía, aquí algo no me puede caer bien en la cabeza.
Porque si yo tengo un auto es porque genero ingresos. Y para generar ingresos no me voy a ir a comer un completo. Porque ese completo vaya a ser más guatón, vaya a tener diabetes, vaya a tener... que es una sobrecarga también para el Estado. Entonces, esta imagen, como dicen los cristianos, imagen a semejanza, esta imagen a semejanza al capitalismo norteamericano, porque es un capitalismo salvaje, por decirlo, porque la gente está viviendo, la gran mayoría vive de, ¿cómo se llama?, de dádiva que le da Estados Unidos, como aquí tenemos ¿cómo se llama?, esta famosa ficha social, que no debería existir, porque debería existir un derecho, un derecho ganado, que lo tiene el ciudadano por ser solamente ciudadano de Chile, no que tenga que andar haciendo mentiras para poder pagar un plato de comida. Oye, mira, yo he estado dándole vuelta al asunto y el nepotismo, por ejemplo, estamos hablando de las grandes esferas, pero bajemos donde vives tú, donde vivo yo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la Junta de Vecinos? ¿Qué sucede en la municipalidad? ¿Qué sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado? Entonces, esta corrupción empieza desde abajo, porque yo lo que empiezo, yo siempre me voy más a la parte histórica para encontrar dónde se produce el nudo acá. Y resulta que la corrupción empezó en dictadura, por ejemplo, en el cambio que hubo, y empezó desde abajo, porque las juntas de vecinos prácticamente no funcionan mucho, ¿ya? Ahora, las juntas de vecinos están conectadas ¿con qué? Con el municipio. Fíjate que me explico que los alcaldes, hay alcaldes que se han apernado, están 1, 2, 3, más de 3 periodos. Entonces, estos tienen como un feudo en su comuna, ¿ya? Y se repiten. Aquí en Renca, por ejemplo, está la señora Vicky Barahona, ¿ya? Ella se fue, terminó su periodo y quedó su sobrino, ¿no? Parece ese otro cuento, ya, es un fenómeno eso que sucedió ahí. Entonces, pero también, bueno, Vicky Barahona obviamente que es del lado de los capitalistas, de estar conectados a su hijastra es la niña esta, ¿cómo se llama la subsecretaria ahora? Que es la hija. Hijastra. Ya. Bueno, eso es lo que dice. Carla Rubilar. Carla Rubilar. Claro, porque... Ya, ellos están conectados a los Hongueiras, a todo ese sector. Ya, tenían una gigantografía en la municipalidad. Bueno, pero también hay que ser justo en sectores de pseudo izquierda. Por ejemplo, te voy a nombrar a Johnny Carrasco. Johnny Carrasco, ¿cuántos periodos tuvo? Entonces, ahora, yo conozco el